en Alianza Editorial en 2017. Previamente, otro libro, aparentemente alejado de estos ámbitos, fue The Imaginary Revolution, la revolución imaginaria, estudiantes obreros parisinos de 1968. Y hechas estas presentaciones, doy la palabra a Josep Antoni Pozo para que haga su intervención y luego acto seguido será el profesor Seppi. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies als organitzadors d'aquest col·loqui per convidar-me. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer un brevísimo apunte que creo necesario y que me servirá también para justificar el enfoque que he dado a esta comunicación, que ya verán ustedes que es un poco diferente de lo que hemos oído hasta ahora y seguramente de lo que oiremos en las siguientes comunicaciones. Es muy simple. Si admitimos como una forma específica de corrupción política, con las comillas que se quieran poner, el abandono de los principios por los cuales se ha regido una organización determinada, y que esta forma específica o particular de corrupción política significa un fraude hacia los militantes, hacia los seguidores, hacia los votantes, hemos de admitir que, y supongo que en eso estamos todos de acuerdo, que esto es común a todas las épocas y que el periodo de la Guerra Civil efectivamente no fue una excepción. Pero si hablamos de fraude durante el periodo de la Guerra Civil en los términos que acabo de decir, hay que decir también que probablemente sea el movimiento libertario el que ha resultado siempre más señalado, el que más veces ha salido en la foto. ¿Por qué motivo? Bueno, no me voy a enredar ni me voy a alargar en exceso en esta cuestión, pero es evidente que es mucho más visible y mucho más espectacular desde cualquier punto de vista la ruptura con los principios que conformaron históricamente las señas de identidad de la CNT, es decir, la ruptura con los principios del antiestatismo, del antiautoritarismo, de la no participación, de la no colaboración en las instituciones y con las instituciones del Estado, que en el caso de otras organizaciones. Y es evidente también que el hecho de que se haya hablado más en el caso del movimiento libertario tiene mucho que ver con la existencia de una bibliografía muy importante que se orientó especialmente a intentar explicar las causas del fracaso de la revolución, y en este sentido una bibliografía que hizo especial hincapié en la responsabilidad de la CNT en particular y del movimiento libertario en general por el papel que jugó importante durante la Guerra Civil. Bien, dicho esto, y entrando ya en materia, creo que el título de la comunicación da pistas de lo que me propongo explicar. El título puede dar a entender que efectivamente la CNT no tenía otra salida que abandonar sus principios si quería hacer frente a la situación abierta después del 19 de julio de 1936. Autores como César Lorenzo, que creo que es un buen conocedor del mundo libertario, además muy documentado, a pesar de que ha sido, creo que, más denostado de lo necesario, simplemente por ser hijo de su padre, reflexionó años después sobre esta cuestión en un libro que pretendía ser una síntesis histórica, y de hecho lo es, que se convirtió en todo un clásico que ustedes conocen, Los anarquistas españoles y el poder, publicado en París en el año 1969 y traducido y publicado posteriormente por Royo Ibérico en 1972. En este libro, para explicar los problemas de orientación que tuvo la organización confederal en todos los sitios donde el golpe de Estado fracasó, César Lorenzo escribió que la CNT no estaba preparada para afrontar la situación revolucionaria que se vio en el verano de 1936. Y no estaba preparada, según él, porque no disponía de un plan político ni de un programa para dirigir la revolución y conquistar el poder. Además, añadía que esta incapacidad se producía paradójicamente, y tal vez por esta razón, solo 2 meses después de la celebración del Congreso de Zaragoza, en el que triunfaron las tesis faístas y se aprobó un dictamen sobre el comunismo libertario que pretendía hacer el tránsito ideológico hacia una sociedad sin clases.
Y en palabras de César Lorenzo, la CNT tuvo que desembarazarse de un día para otro de toda esta abstracción teórica y pasó a improvisar precipitadamente día a día. Con esto, ¿qué quería decir César Lorenzo? Quería decir que la armadura ideológica de la CNT, que igual podía ser útil en determinados momentos y situaciones, se demostró inútil en una situación precisamente revolucionaria. No solo César Lorenzo opinaba de este modo, ya durante la guerra esto mismo fue expresado de manera muy parecida por otra gente, ¿no? Personalmente creo que afirmar que la CNT no estaba preparada desde el punto de vista ideológico no es ninguna barbaridad. Creo que es poco discutible. Aún así, por más que sea indiscutible, no lo explica todo. No explica, por ejemplo, cómo es que muchos sindicatos locales de la CNT, sin tener ningún plan político ni ningún programa para dirigir la revolución, en la práctica, en el verano de 1936, tomaron el poder y dirigieron la revolución en muchos municipios catalanes. Es verdad, no es lo mismo tomar el poder en Sant Quirze Safaja, per posar un exemple, que en Barcelona. Naturalmente, no estoy diciendo que no tener un plan o no tener un programa sea una virtud. Lo que estoy diciendo es que esta circunstancia, a pesar de ser muy importante, no lo explica todo y no podemos quedarnos solo de ella. Por tanto, por mi parte, creo que es más interesante analizar no tanto de dónde venían las dificultades ideológicas de la CNT, sino cómo afrontó la situación, cómo afrontó el problema del poder, las relaciones con el Comité Central de Milicias y con los poderes legales, cómo fue el proceso a través del cual acabó integrándose en los gobiernos, rompiendo de este modo el dogma que los había acompañado siempre, y sobre todo cómo vivió la militancia esta ruptura del dogma, y si realmente lo vivió o no como un fraude. Intentaré, por tanto, repasar todo esto de manera muy resumida, pero espero que se entienda. Bien, la cuestión de qué hacer con los principios y qué hacer con la realidad se le planteó a la CNT inmediatamente después del golpe de Estado. Descartada de entrada la opción de ir a por todo, como se decía en la época, que algunos decían también que significaba una ruptura con los principios, la cuestión era cómo responder a la situación que tenían delante. Una situación en la cual la respuesta popular al golpe de Estado había pasado rapidísimamente de una reacción defensiva a un movimiento ofensivo muy potente que parecía no querer detenerse en los límites de la defensa estricta de la legalidad republicana. Y que lo que se podía apreciar casi en todas partes es que la acción ofensiva de la militancia que salió a la calle no solo se dirigió contra los militares golpistas y la trama civil más próxima, sino que se dirigió también contra todos los sectores sociales acusados de encubrir, de amparar, de alentar el golpe de Estado. Por lo tanto, no solo contra los enemigos políticos de la República, sino también contra los enemigos de clase. Me parece que esto es incontestable y es importante tenerlo en cuenta porque esta situación que se genera en los días inmediatamente posteriores al fracaso del golpe de Estado en Cataluña presiona y presiona mucho. Presionaba a todo el mundo, pero probablemente presionaba más a las organizaciones que eran conocidas por su carácter revolucionario porque siempre se habían presentado bajo la bandera irrenunciable de la revolución. Y fue esta presión la que empujó a la CNT a ir más allá, en este caso más allá de sus principios, obligándola a buscar una salida al problema que se les presentó de inmediato. ¿Y cuál era el problema? Pues si la conquista del poder político o la participación en un gobierno iba contra los principios, la cuestión era cómo podía conciliarse el hecho de que la organización ocupara un lugar importante en la lucha contra los militares rebeldes, con la responsabilidad derivada justamente de su fuerza y con la necesidad, por lo tanto, que la CNT participara de la coordinación con otras fuerzas para planificar y dirigir las acciones que había que llevar a cabo, ¿no? Bien, sabemos que la respuesta que se dio a esta cuestión fue en dos direcciones que representaban dos posibles salidas. Una que consistía en constituir comisiones técnicas alrededor de los ministerios o departamentos gubernamentales, una fórmula con la que se pretendía participar sin participar, ¿no?
o más exactamente participar de las responsabilidades de mando sin participar de las responsabilidades de gobierno, una fórmula que en teoría conciliaba la responsabilidad de colaborar en la coordinación con otros sectores con la preservación de los principios, aunque esto era un argumento un poco cogido por los pelos. Y otra idea, que en realidad es una variante de la anterior, que consistía en participar desde fuera. Desde fuera, ¿de dónde? A través de los organismos revolucionarios que se habían creado o se estaban creando, manteniendo formalmente los poderes legales y, en paralelo, un poder más o menos autónomo de estas. Esta fórmula parecía como menos gubernamental que la anterior, que al mismo tiempo permitía mantener una posición de fuerza o de control sobre las autoridades legales. También, como en el caso anterior, permitía preservar los principios, al menos así se presentó esta fórmula, aunque, como en el caso anterior, es un argumento también cogido por los pelos, ¿no? Esta última fórmula es la que se utilizó, por ejemplo, en Barcelona, y por esta razón los representantes cenetistas se opusieron rotundamente en un principio a que el Comité Central de Milicias se convirtiera en un organismo auxiliar del gobierno de la Generalitat, que es lo que pretendía Companys. Y es por eso que, a pesar de que no tenían ninguna intención ni de convertirse en un gobierno alternativo al gobierno de la Generalitat, ni mucho menos sustituirlo, García Oliver y su grupo consiguieron durante un corto periodo de tiempo imponer su idea de lo que tenía que ser el Comité Central de Milicias, sobre todo un organismo autónomo del gobierno que tenía que colaborar con este siempre y cuando el gobierno de la Generalitat no fuera contra la revolución o contra los intereses de la CNT. Volveremos sobre el Comité Central de Milicias, pero creo que hay que hablar también de lo que pasó en Madrid. A diferencia de lo que había pasado en Barcelona, en Madrid no se formó ningún organismo que pudiera ejercer una influencia o tutela en relación al gobierno de la República y tampoco la CNT tenía o disponía de la misma fuerza, por lo que la posición en relación a las autoridades legales siempre tuvo como referencia la oferta para colaborar que el gobierno Giral parece que trasladó a todas las organizaciones y también a la CNT, pero que no se acabó de materializar nunca, al menos de la manera como Companys hizo en Barcelona, constituyendo un organismo más o menos paragubernamental. Hay otra diferencia importante en Madrid como en Barcelona. Tanto el gobierno encabezado por Giral como el gobierno presidido por Companys hicieron intentos durante los primeros instantes para ampliar sus respectivos gobiernos que habían quedado desfasados en cuanto a su composición política ante la nueva situación y propusieron su ampliación con la integración de las organizaciones que de hecho controlaban la situación, controlaban las calles. Con una diferencia fundamental: mientras en Barcelona la ampliación del gobierno fue inviable por la oposición de la CNT, que en julio de 1936 no estaba todavía en disposición de aceptar una propuesta como esta, en Madrid la oposición a ampliar el gobierno proviene o fue encabezada por el PSOE y la UGT. Es una diferencia, creo que más que notable. Bien, hemos situado rápidamente cómo se abordó inicialmente el problema del poder y de la coordinación, colaboración con el poder, bajo esta fórmula que decíamos de participar sin participar. Pero hay que ver el proceso por el cual, de una manera progresiva, se irán eliminando todos los obstáculos ideológicos y se allanará el camino que conducirá a la colaboración directa sin fórmulas intermedias. Para ver esto, creo que es obligado referirnos al debate que hubo en el seno de la Organización Confederal y en el conjunto del movimiento libertario. En el marco de esta comunicación no puedo reproducir todos los elementos del debate, pero sí que haré unos breves apuntes. Un debate, no nos engañemos, reducido a los círculos dirigentes de la organización y ciertamente lleno de juegos de palabras, de subterfugios, de situaciones en las que se quiere hacer ver que se va en una determinada dirección, pero que en realidad se va por otro camino, etcétera, etcétera. Un debate que conviene hacer esta precisión enfrenta fundamentalmente no a partidarios y detractores de la participación, sino a partidarios de la participación que en todo caso tienen diferencias en relación a cómo y cuándo se tiene que materializar esta participación. Bien, siguiendo este esquema, podemos, yo al menos distingo, tres momentos o fases en la evolución de este debate
que se corresponden con diferentes situaciones y que acaban teniendo una incidencia real. Una primera fase que podríamos situar entre las jornadas de julio del 19, 20 y 21 hasta la primera semana de agosto es en estos días en los cuales, después de tener perfectamente asumido que el comunismo libertario es impracticable como mínimo a corto plazo, se adopta la fórmula de la colaboración antifascista, que es presentada como una fórmula temporal, igual que la renuncia a implantar el comunismo libertario, y como la única manera de hacer frente a la amenaza fascista. En el caso de Cataluña, esta fase coincide con la de máximo apogeo del Comité Central de Milicias, en la que este organismo aparece muy claramente como una especie de gobierno revolucionario en la sombra, al margen de si esta era o no la intención de sus componentes o de la parte más influyente de sus componentes. Es el momento también en el que se produce un enfrentamiento entre el Comité Central de Milicias y el Gobierno de la Generalitat a propósito del intento de Companys con el apoyo de Comorera y probablemente también con el conocimiento del secretario del Comité Regional de Cataluña de la CNT, Marianet, y probablemente también instigado, esto lo podría decir Joan Esculies, en la sombra por Tarradellas, que intentó poner un poco de su parte para reventar la posibilidad de constituir, de reorganizar el gobierno, y este intento de reorganizar el gobierno catalán, dando entrada a otras fuerzas obreras, fue interpretado por el núcleo duro del Comité Central de Milicias Antifascistas, García Oliver, el Aurelio Fernández, el Josep Asens y el Marcos Alcón, como una forma de devaluar su papel y, por lo tanto, como un ataque. En realidad no les faltaba razón para pensarlo. Sin embargo, el gobierno tuvo que dar marcha atrás por la oposición de este grupo, lo cual demuestra el poder que tenían, a pesar de que finalmente fue justamente este episodio el que acabará pasándole factura a García Oliver y a su grupo, como veremos a continuación. Una segunda fase que se extiende cronológicamente durante todo el mes de agosto y comienzos del mes de septiembre, en la que se produce una ofensiva del Comité Regional de Cataluña para reorientar la posición de la organización en relación al Comité Central de Milicias, ofensiva que apunta contra García Oliver y su grupo, enfrentado al sector más colaboracionista de la CNT catalana, Marianet, el Santillán, la Federica Montseny. Para bien o para mal, García Oliver representaba en su persona el símbolo revolucionario por excelencia en aquellos momentos en Barcelona, que era el Comité Central de Milicias, al que muchos sectores dentro de la CNT no acababan de encontrar el encaje y no acababan de ver clara su continuidad. Desde los sectores más anarquistas, porque les parecía una fórmula pseudo-bolchevique y le recordaba el autoritarismo soviético, y también por parte del sector más colaboracionista, porque creían que se tenía que ir a una autoridad única, ejercida por el gobierno de la Generalitat, con el apoyo directo o indirecto de todas las fuerzas antifascistas. Aquí había matices y diferencias, y por lo tanto todo lo que significara dar atribuciones al Comité Central de Milicias iba en una dirección contraria. Hay que decir también que no ayudó en nada la incapacidad de García Oliver y su grupo para ofrecer una alternativa diferente a la de mantener una situación marcada por la existencia de una dualidad de poderes, es decir, por la existencia de un poder legal y un poder real que, sin contraponerse entre ellos directamente, queriendo o sin querer, se anulaban. Más el segundo hacia el primero, que al revés, una situación que hacia mediados de agosto parecía ya que no se podía alargar más. Y efectivamente, entre los dirigentes del Comité Regional de Cataluña, pero también entre muchos cuadros intermedios de la organización, aumentan las críticas a la intransigencia de García Oliver, al cual culpabilizan de llevar la organización a un callejón sin salida, a una situación muy difícil y contradictoria en la que la CNT impedía que el gobierno se pudiera reorganizar para poder ampliar su representación, al tiempo que se mantenía un organismo, el Comité Central de Milicias, que tampoco se quería que asumiera todo el poder, ni tampoco dejaba que el gobierno actuara con plena autonomía. Bien, esta contradicción evidente servirá para que cada vez más se incrementen las voces que consideran que esta situación es insostenible, que deja a la organización en inferioridad de condiciones y que da argumentos a sus adversarios que ya venían acusando a la CNT de aventurerismo revolucionario y de eludir responsabilidades, aquello de ni hacer ni dejar hacer.
Hay que retener esta cuestión porque significa un cambio sustancial en la percepción de la militancia. Si en un principio una buena parte de la opinión cenetista se inclinaba a ver con buenos ojos la idea de García Oliver de convertir el Comité Central de Milicias en un poder autónomo, garante de la revolución y del papel preponderante de la CNT, una vía que a muchos les pareció que no era contradictoria con la vía de la colaboración antifascista que propugnaban Abad de Santillán y Federica Montseny, y que podía resultar más beneficiosa para la organización por el papel que jugaban los representantes cenetistas en el Comité Central de Milicias. Esta opinión inicial, digo, se irá modificando especialmente cuando en la práctica se empieza a demostrar que tiene más inconvenientes que ventajas. Y si se habla de inconvenientes hay que referirse obligadamente a las presiones externas que hubo contra la CNT para que abandonara su tradicional posición de inhibición política y particularmente a la presión enorme que ejerció el gobierno de la República, que controlaba el Banco de España y por tanto las divisas, condicionando toda ayuda económica, así como la compra y el suministro de armas a Cataluña, que afectó mucho a las columnas anarquistas, a que se abandonaran todas las veleidades revolucionarias y se restituyera plenamente la autoridad de los poderes legales, empezando por el gobierno de la Generalitat y acabando por los ayuntamientos, lo cual quería decir, en primera instancia, acabar con la broma del Comité Central de Milicias. Todo esto lleva a que, en medio de mucho desconcierto y confusión, se tomen acuerdos que parecen realmente contradictorios, pero que si se profundiza un poco, aparecen no tanto como contradictorios, sino como etapas de un camino tortuoso que todo el mundo sabe dónde acaba, pero que nadie se atreve a revelar antes de tiempo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al acuerdo adoptado por un pleno de locales y comarcales celebrado el 17 de agosto, en el que se rechaza la colaboración directa, pero se acaba proponiendo la disolución del Comité Central de Milicias y su sustitución por un Consejo de Defensa, una proposición con la que se pretendía eliminar el obstáculo que empezaba a representar para todo el mundo el Comité Central de Milicias, pero que era muy difícil que los adversarios tragaran, digamos, no vieran en este cambio nominal una maniobra más para continuar con la misma situación, simplemente cambiando los nombres, ¿no? Y unos cuantos días después, contradictoriamente, otra reunión, en este caso un pleno del Movimiento Libertario Catalán, el primero que se celebraba de estas características, agrupando a la CNT, a la FAI, a las Juventudes Libertarias, que tuvo carácter secreto, se admite abiertamente por primera vez la posibilidad de participar en el gobierno de la Generalitat. Según César Lorenzo, este pleno es realmente el que marca el inicio del giro hacia la colaboración directa gubernamental. Y por último, una tercera fase, situada en el tiempo durante el mes de septiembre, en la que hay un hecho por encima de otros que es muy significativo porque cambiará todo de manera sustancial, y es la constitución, el 4 de septiembre, de un nuevo gobierno en Madrid, presidido por el líder de la izquierda socialista, Largo Caballero, con la participación del Partido Comunista y de los nacionalistas vascos y catalanes. Largo Caballero no se abstuvo de insinuar, y los portavoces largocaballeristas se ocuparon de hacer difusión, que esperaba con los brazos abiertos la incorporación futura de la CNT cuando ésta lo decidiera, ¿no? Bien, la reacción del Comité Nacional de la CNT no deja lugar a dudas. En unas declaraciones a la prensa, David Antona, que en aquel momento era todavía secretario interino del Comité Nacional, a la espera de que se incorporara Horacio Prieto, dijo lo siguiente: si la CNT se atiene en la hora actual a su trayectoria espiritual y revolucionaria, en modo alguno puede dar su conformidad al nuevo gobierno. Ahora bien, por encima de esta apreciación de tipo ideológico está la imprescindible necesidad de un gobierno fuerte que, contando con todos los apoyos de los sectores enrolados en el frente antifascista, canalice los esfuerzos y ardores populares para conducirlos al definitivo triunfo. Quedaba claro que era cuestión de días o de semanas que la CNT acabara dando el paso definitivo. Y efectivamente la formación del gobierno de Largo Caballero tendrá efectos inmediatos en el interior de la organización, acelerando todos los debates y provocando que los partidarios de la colaboración directa se lancen a tumba abierta. En particular la regional de Levante, que había hecho suyas las posiciones del secretario Horacio Prieto,
y que incrementarán, digamos, la presión para que la organización se deje de tonterías y del paso que espera todo el mundo, ¿no? En Cataluña también tuvo un impacto directo en la formación del gobierno Largo Caballero. Solo una semana después, el 10 de septiembre, en una sesión del Comité Central de Milicias, los representantes de la CNT y de la FAI comunican oficialmente la posición del movimiento libertario catalán favorable a la disolución del Comité Central de Milicias y su disposición a acordar la formación de un nuevo gobierno de la Generalitat que debería tener la misma composición y proporción que la representada en el Comité Central de Milicias. Bien, una vez se haya dado el paso de disolver el Comité Central de Milicias y de pasar a constituir un nuevo gobierno de la Generalitat, hacía falta refrendar, digamos, entre la militancia cenetista lo que se había hecho, que no era cualquier cosa. Además, todas las negociaciones se habían llevado en secreto o con una gran dosis de reserva, ¿no? Y realmente había cierta prevención entre los dirigentes del Comité Regional de Cataluña sobre la reacción que podrían encontrar. Y se convocó un congreso que reunió 500 delegados los días 24, 25 y 26 de septiembre, y en una de las sesiones de este congreso, a puerta cerrada, se informa de la decisión de la CNT de participar en el nuevo gobierno de la Generalitat, que se tenía que constituir de forma inminente con 3 consejeros. No tenemos constancia que en el transcurso de este congreso se manifestara ningún tipo de oposición, aunque creo que no debe descartarse. Sabemos, eso sí, que el núcleo duro del Comité Central de Milicias no puso finalmente problemas a la disolución de este organismo, porque en las negociaciones previas con el gobierno de la Generalitat se había conseguido lo que García Oliver y su grupo habían puesto como condición. ¿Cuál era esta condición? La adjudicación de las secretarías generales de las consejerías de Defensa y de Seguridad Interior a García Oliver y a Aurelio Fernández, respectivamente, que ya venían ejerciendo estas funciones en el Comité Central de Milicias y ahora lo continuarían haciendo, pero integrados en la estructura del nuevo gobierno. Había tanta prisa para culminar el proceso que el mismo 26 de septiembre por la noche el nuevo gobierno de la Generalitat celebra la primera reunión sin que ni tan siquiera todos los consejeros hubieran tomado posesión del cargo. Y el 29 de septiembre, la Solidaridad Obrera, explicaba a la opinión pública las razones de la participación. Decía así: en Cataluña no era posible, por el bien de la revolución y por el mismo porvenir de la clase trabajadora, que persistiese una dualidad de atribuciones, la forma con la que denominaban, digamos, la dualidad de poderes. Era preciso que de una manera simple la organización que controla la inmensa mayoría de la población trabajadora se situase en el plano de las decisiones administrativas y ejecutivas. No había otra solución que nosotros ocupásemos el lugar que nos corresponde por la importancia que poseemos en la calle. Es decir, los mismos argumentos que habían defendido algunos para justificar la entrada en los gobiernos, argumentos que fueron ampliamente y profundamente criticados por, digamos, la regional o la delegación catalana en las reuniones que se hacían a nivel de todo el Estado, digamos. Bien, para ir acabando, el giro hacia la colaboración directa culmina el 4 de noviembre, cuando la CNT se incorpora al gobierno de Largo Caballero con 4 representantes: Joan Peiró, Frederica Montseny, Juan López y el mismo García Oliver. El nuevo escenario realmente no dejaba de ser sorprendente. Solo unos meses atrás, sobre todo la salida del Congreso de Zaragoza, nadie se habría podido ni imaginar que la CNT acabaría participando en un gobierno del Estado con 4 ministros, 2 de los cuales de la FAI. Y tan solo unas semanas antes, nadie se habría podido imaginar que la CNT catalana, que pasaba por ser la izquierda de la organización confederal, sería justamente la primera en cruzar el Rubicón ideológico y en integrarse en un gobierno. Sin duda tenía razón César Lorenzo cuando escribió que la decisión de la CNT de integrarse en los gobiernos fue en general muy bien acogida por la población. De hecho, la oposición a la participación gubernamental no pasó de los núcleos críticos habituales, el periódico Acracia de Lleida, los núcleos anarquistas en el Bajo Llobregat, y una cosa más.
Hay que señalar que la buena acogida que tuvo en general entre la población tampoco debe resultar extraño. De hecho, responde a la propaganda insistente de la mayoría de organizaciones que hicieron hincapié en la necesidad de establecer un frente antifascista como condición para ganar la guerra y vencer al fascismo. Y desde luego, para el conjunto de los trabajadores comprometidos en la lucha contra el fascismo, seguramente la anomalía no era que la CNT entrara en el gobierno, sino que en todo caso la anomalía era que la CNT no estuviera representada en el gobierno. Y efectivamente el conjunto de la militancia cenetista no consideró como un problema o como una traición, salvo los núcleos que ya hemos comentado, el abandono de los principios por parte de los dirigentes de la CNT, si esto servía para ganar la guerra. Aún así, como sabemos, el consenso alrededor de esta orientación no se mantuvo indefinidamente. De hecho, se empezó a cuestionar después de que se comprobara los efectos que tenía, que no eran precisamente los que se había dicho, para justificar el paso dado. Por ejemplo, una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno de la Generalitat comportó a corto plazo el inicio de una lucha política muy violenta en la retaguardia catalana que se alargó hasta mayo de 1937. Me estoy refiriendo a los decretos de disolución de los comités revolucionarios y de reorganización municipal, a los que seguirían otras medidas que fueron percibidas por algunos sectores no como la continuación del espíritu del 19 de julio, sino más bien como todo lo contrario. Sectores, por cierto, no tan minoritarios como a menudo se ha insinuado. En conclusión, el cambio trascendental se produce cuando la CNT pasa de la colaboración antifascista al antifascismo directamente, es decir, cuando asume una política que ya no representa una renuncia temporal a los principios, sino la impugnación total y completa de los principios, cuando asume como propia la política oficial del antifascismo, que no es otra cosa que la continuidad del frente populismo adaptado a las condiciones de guerra y revolución, que significaba en concreto y en estas condiciones participar de la reconstrucción del Estado sobre una base interclasista que suponía sí o sí renunciar a la revolución. En este momento, y no antes, cuando una parte muy significativa de la base militante cenetista, que no había visto hasta ese momento ningún problema en el abandono de los principios, se interroga, ahora sí, sobre si ha merecido la pena o no las renuncias efectuadas, asociadas o no a aquellos principios. Muchas gracias.